se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Pues es bonito cuando uno agradece a Dios el gran amor que está con nosotros. Otra vez el tema. No sé si el tema de hermana Brenda. Hermana Brenda, ¿me escucha? Ahora, adelante, Bernaldita, y perdonen. No se preocupe, amor. Pues cuando Dios trabaja en la vida de sus hijos, Él dice también que nosotros debemos de testificar por la cosa grande que hace en nuestra vida. Y por eso quiero agradecer a mi Dios en esta mañana preciosa de sábado, del amor que Dios tuvo conmigo y ha tenido desde que llegué a este mundo. Yo soy, como le digo, una persona que desde la niñez fui bien afligida, pues fui abandonada de mi madre. Y no voy a contar esto porque mi madre me abandonó, no, sino por lo que Dios hizo en mi vida. Fui creciendo muy bien triste, pero tuve un padre ejemplar, fue padre y madre, mi abuelita conmigo, siempre estuvieron conmigo ahí. Y yo crecí, pero con mucha tristeza, mucho dolor por lo que había pasado. Y llegó el tiempo, después que crecí, me casé a los 22 años y yo tuve una relación con una persona y no tenía hijos y por eso tuve que dejarlo porque él anhelaba hijos y era estéril. Y para la ciencia nunca sería madre, tenía la matriz infantil y tenía el útero cerrado. Hasta el día de hoy así estoy, con el útero cerrado. Pero me casé luego y comencé a orar, porque mi esposo tuvo un hijo en la calle y yo decía, me pasó como le pasaba a Ana, la muchacha, la mujer que él tuvo el hijo, me afrentaba siempre, y cuando yo le decía a él, dile a fulana que no dé el niño, ella le decía a tu mujer que te tenga uno. Y entonces yo comencé a orar, porque por la gracia de Dios desde la niñez fui instruida por mi abuelita, aunque no caminé en los caminos del Señor, hasta que por la aflicción que vivía, fui llamada, atraída a buscar a Dios. Bien, pues comencé a orar y yo clamaba día tras día al Señor para que me diera hijo propio. Me regalaron una nenita de 5 meses. Era mi adoración. Yo quería hijo propio y yo clamaba a mi Dios. Y duré 9 años orando
pidiéndole al Señor que me diera hijos. Yo quería saber qué sentía una mujer cuando tenía un hijo 9 meses en su vientre, cómo sería capaz de abandonarlo. Quizá era algo que me afectaba mucho, el por qué mi mamá me abandonó. Y yo quería saber qué se sentía, porque la niña que me habían dado yo la quería mucho, pero yo quería saber cómo se quería que había traído al mundo. Cuando yo a los 9 años, el Señor me dijo en un sueño, me dijo, en 1 año tú serás madre. Cuando yo le dije a mi esposo, el Señor me habló y me dijo que en 1 año yo seré madre. Y me dijo, esos son los deseos, tú evitas que la mula paren. Y un tío mío que siempre me daba mucha fuerza en mis aflicciones, cuando yo le dije, siempre me decía, no pierda la fe, ten confianza en Dios, acuérdate de Sara, que Sara a los 90 años tuvo su hijo, y yo le dije a mi tío, el Señor me habló, y es un hombre cristiano, porque mi esposo no era cristiano, y cuando yo le dije, me dijo, ay niño, esos son los deseos que te están matando a ti. No, él mismo que me daba tanto aliento perdió la fe. Sin embargo, pasó el tiempo y a los pocos días yo salí embarazada. Y ni yo me daba cuenta que yo estaba embarazada, no lo sabía. Sentía malestares, sentía muchas cosas, pero yo no, al no tener, no sé qué me pasaba, tenía la palabra de Dios que me había dado la respuesta a mi petición, pero cuando llegó el momento yo no me percaté que estaba embarazada y fui a visitar a mi abuela, y cuando yo voy al campo y mi abuela me vio tan delgada y me dijo, mi hija, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ay, tengo mucho malestar en el estómago. Y me dijo, tú tienes el estómago sucio. Y agarró 3 píldoras de sábila que ella misma preparaba del amargo de sábila, una cucharada de azúcar y un vaso de agua, un jarro de agua. Y me dijo, toma, que con esto te va a limpiar. Mi hermano, y quiero decirle que me tomé eso como a las 2 de la tarde. Ya como a eso de las 5, mi abuela tuvo que buscar un vehículo para sacarme del campo porque yo estaba muy mal. Llegué a donde había un pueblito y me quedé donde una persona para irme al otro día, irme a la capital al otro día donde yo vivía, y yo tuve que viajar en la noche porque me dio un derrame. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que el amor de Dios es tan grande y la misericordia de Dios es tan grande, y cuando Él promete algo lo cumple, mis hermanos queridos, que yo llegué a la capital, me fui directamente a una clínica, y cuando llegué a la clínica, el médico me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué tú estás así? Le expliqué todo lo que había pasado y me acotó y me dijo, no te me muevas de ahí, me puso los pies para arriba. Bueno, me inyectó y se me paró el sangrado. Después, en el día, tarde, me despachó y me dijo, vete a tu casa, acuéstate y mañana tú vas a venir, porque hay algo que yo tengo que estar seguro y no te lo voy a decir hasta ahora, hasta que no tenga la seguridad. Me fui para mi casa, al otro día cuando volví, me dice, mira, siéntate ahí porque tengo una noticia para ti. Y me dice, tú estás embarazada. Y yo no sé cómo tú no perdiste la criatura, porque lo que tú has pasado es para tú haberte muerto con todo y tu embarazo. Hermano, y yo doy honra y gloria a Dios. Al año justo de que el Señor me dijo a mí, yo tuve mi hija. Y esa niña hoy, ella todavía me dice a mí, mami, yo sé que ella fue bautizada,
todos mis hijos nacieron en la iglesia. Mis 2 hijos que yo tuve normalmente, tuve con cesárea, pero de mi vientre, nacieron en la iglesia. Pero hoy por hoy ya no están. Pero mi agradecimiento a mi Dios Todopoderoso, hermano, es que cuando Dios promete, cumple, que Dios tiene el poder para transformar una vida desgarrada, una vida destruida en una vida victoriosa, que no hay imposible para Dios. Cuando la ciencia me decía a mí que yo nunca iba a ser madre, yo confié en Dios y el Señor me dio 2 hijos de mi vientre. Y lo agradezco a Dios, glorifico su nombre por una familia que Él me ha dado. Porque cuando no tenía ninguno, ya hoy, de esa familia, hay 9 miembros. Así que yo glorifico y alabo el nombre de mi gran Padre Celestial. Gloria a Dios, hermana Bernardita, tan tremendo testimonio, precioso, precioso. De verdad que cuando Dios habla a su pueblo, de verdad que no lo engaña. Y si Dios nos da un tiempo... Y la historia de Ana me impulsó mucho a mí en mi juventud a buscar más y me identifiqué mucho con esta mujer y que Dios la bendijo, ¿ves? Y no importó todos los sufrimientos y todo lo que le hacía Penina, ella se aferró a Dios, clamó a Dios y Dios la bendijo. Y yo dije, si a Ana el Señor la bendijo, a mí también me va a bendecir. Amén. Eso no, yo lo digo, hermana, porque debemos yo no sé quién esté ahí, que esté pasando por una situación similar o por una situación de otra índole, que necesita aferrarse a Dios, necesita buscar a Dios, clamar a Dios de corazón y confiar plenamente en su promesa, porque son fieles y verdaderas. Amén, amén. Y es al tiempo de Dios, no al nuestro. Amén, así mismo, hermana. Así es. Amén.